Un reto a resolver para el talento del futuro. Yo diría que si Sarmiento, que fue el creador de la enseñanza primaria en Argentina, resucitara hoy, se suicida al día siguiente. Porque realmente hoy no está logrando la enseñanza media lo que se lograba en la enseñanza primaria. Pensemos en el mundo del trabajo de la antigua Grecia. Si a un griego le decía, tenés que trabajar, te mataba. Porque para los griegos el trabajo era una ofensa, no era humano. La vida realmente humana, ¿cuál era? La del arte, la de la política, la de los negocios, la del canto, la de la guerra. Por suerte tenían los esclavos. Y Aristóteles, en uno de sus textos, dice: el día que las lanzaderas, que son las máquinas para tejer, funcionen solas, no hará falta ni el esclavo, ni el, no me acuerdo cómo decía, no decía operario porque era una palabra que en aquel momento no existía. Entonces uno dice, esto en el mediano plazo, ¿qué puede posibilitar? Vivió episodios de violencia laboral. En la empresa donde estaba yo, fue una de las empresas que más caos tuvo sindical y de revolución. Aparecían todas las noches cadáveres o de un grupo o del otro, estaban totalmente enfrentados a lo que eran Montoneros y Ler con la... Si la vida te da limones, haz limonada. O como dice Miguel. Varias cosas te las dije ya, o sea, pero básicamente creo que lo importante, por mi experiencia, es saber surfear. O sea, saber ir aprovechando la ola como viene. Porque la ola era ola. Si tenés suerte, tenés más ola. Tenés menos suerte, tenés menos ola. Pero no estar pensando en qué otra situación puede darse, sino tratar de optimizar. El episodio de hoy es con Miguel Ángel Punti, un argentino que incluso decidimos llamar el episodio Aristóteles en la fábrica, porque es filósofo, es psicólogo, ha transitado los temas de talento humano, ha estado en el gobierno, hoy está asesorando al gobierno de Argentina en temas laborales. Tiene una historia de crecimiento fuera de serie, pero también de muchos retos, de manejar sindicatos con unos accidentes y amenazas fuertes, de estar en una de las compañías emblemáticas de Argentina siendo precursor de los temas de talento, de qué es ser secretario de trabajo, cómo lo vivió, qué decisiones tomó y mucho más. Este episodio te va a revelar grandes hacks para transformar tu mundo de trabajo. En este momento hay una problemática totalmente nueva, que es la problemática de la exclusión, que se viene agudizando a medida que avanza la automatización y a medida que avanza la inteligencia artificial y la virtualidad. O sea, hoy es una bipolaridad la responsabilidad para la gestión laboral, porque por un lado hay que generar personas que estén a la altura de la tecnología. Por otro lado, la gente sobra. Y este ya no es un problema de la empresa, si bien quizás haya que sacar algunas políticas para que también las empresas contengan un poco este fenómeno. Pero este es un problema social del Estado. Y por otro lado tenemos que esas personas que van quedando afuera, especialmente en Latinoamérica, porque esto en Europa es totalmente distinto. En Europa los que quedaron afuera, que pasó lo mismo y está pasando lo mismo, pero es gente de un nivel sociocultural medio alto. Acá los que están quedando afuera es un nivel sociocultural medio bajo. Y entonces, aparte de la exclusión laboral, van profundizando su exclusión sociocultural y es un círculo, porque cada vez se le va a hacer más difícil entrar en la rueda del trabajo, aunque hubiera algún trabajo. Entonces tenemos, por un lado, necesidad de gente con alta especialización. Por otro lado, excedencia de personas que no solo son estos con bajo nivel sociocultural, porque hay gente técnica muy buena. En este momento en la Argentina estamos con un problema que empezó ayer, por decir, muy, muy grave, que es con las oscilaciones del valor del dólar, que todos los tenemos en Latinoamérica. En este momento el dólar está a un valor en la Argentina que a las empresas le conviene más, especialmente en los temas tecnológicos, contratar gente en otros países, en la India, en Polonia, en México. Y entonces está empezando a haber una desocupación tecnológica, cosa que hasta hace 2 años era exactamente al revés, porque con otro encuadre del dólar, de Argentina trabajaban para todo el mundo. Entonces vos te encontrás con una desocupación, no, porque ya no es desocupación, es exclusión, entendido en términos, o sea, no es que yo no tengo trabajo, sino que no hay trabajo.
sumada a una necesidad tecnológica importante. Por lo menos en la Argentina a eso se suma una deficiencia cada vez mayor en el sistema educativo. O sea que el output del sistema educativo, si lo comparamos con... Yo diría que si Sarmiento, que fue el creador de la enseñanza primaria en la Argentina, resucitara hoy, se suicida al día siguiente, porque realmente hoy no está logrando la enseñanza media lo que se lograba en la enseñanza primaria a fin del siglo XIX. Entonces tenés bajo nivel de la gente que entra al mundo del trabajo, dejando por supuesto algunos nichos, porque la curva de Gauss existe, ¿no es cierto? Y hay nichos de gente más preparada y en general el perfil más 2 sigma de Argentina es bueno, pero el tema está que el porcentaje es un más 2 sigma justamente. Y por otro lado, la evolución del trabajo mismo, del que queda, del remanente, va siendo no necesariamente trabajos tecnológicos. Porque cuando uno habla de la tecnología, la invasión de la tecnología, tenemos que dividir el tema en estratos. Está el tipo que tiene que diseñar la inteligencia artificial. Olvídalo. Ese es otro mundo. ¿Ok? No entra en el mundo del trabajo. Está el tipo que tiene que instrumentar la inteligencia artificial, que requiere una tecnología sólida. Está el tipo que requiere operar la inteligencia artificial, que basta que sea un usuario inteligente. Y a este nivel, cuando alguien me dice, sí, pero es complejo usar la tecnología. Volvamos a la Sagrada Biblia. David peleando con Goliat tratando de encontrar qué piedras podía revolear para que llegaran con peso y con velocidad. No sé si era más difícil hacer eso que manejar un elemento tecnológico. Por supuesto, la única diferencia es que la piedra la generaba la naturaleza y el elemento tecnológico lo genera la humanidad. Pero una vez generado es un objeto. Con lo cual, no es que haya gran cantidad de competencias que hagan falta para... Todo el mundo maneja hoy un teléfono que es una mini computadora y lo hace cualquier persona del planeta Tierra. Entonces, se está dando también un overstaffing, en el cual gente está haciendo tareas por debajo de su perfil. Complejo. Y si asumimos, y cierro este primer tema que si querés después volvemos con esto, y si asumimos que el Producto Bruto Mundial va a seguir creciendo, pero por obra de la tecnología y cada vez que haya una inversión, antes se hacía una inversión de $1.000 millones y vos decías, uy, acá aparecen 5.000 puestos de trabajo. No es así. En la Argentina se termina de aprobar una inversión de $500 millones y son 300 puestos de trabajo. Entonces, a medida que crezca el Producto Bruto, pero no absorba la mano de obra, iba a haber imaginativamente que encontrar formas de distribuir la riqueza que no sean por el trabajo. Ojo, y esto empezó recién en el siglo XVIII, ¿cierto? Porque antes la riqueza se distribuía no necesariamente por el trabajo. Entonces, todos estos desafíos hacen que sea muy, muy complejo decir cuáles son los problemas del trabajo. Ahora, en el mundo del trabajo como tal, que podemos profundizarlo también, hay problemas específicos, dejando todos estos problemas macro. Uno de los temas que me tiene pensando mucho es la informalidad en nuestra economía. Argentina creo que tiene una tasa mejor que la de Colombia. Nosotros estamos por el 57, 58, pero Argentina la tiene más baja. Obviamente, igual sigue siendo muy alta. Y esto nos lleva a los jóvenes, porque ahí la situación es peor, los retos son más grandes. Y quiero entender cómo Miguel Ángel lo ve. En la Argentina, a ver, si a ti te dieron 10 puñaladas y a mí me dieron 15, te aseguro que a partir de la puñalada 9 estamos todos muertos. Así que es indiferente que sean 10 puñaladas o 15. Ustedes están en un porcentaje del 60. Bueno, acá estamos en el 45, con lo cual, viste, no hay diferencia de estar muerto en un nivel u otro. O sea, es una informalidad que ha ido creciendo. Nosotros estamos desde el año 2010, en la Argentina son 45 millones de personas. Mitad por mitad trabajan y mitad por mitad no trabajan. Los que no trabajan son los que no están en edad de trabajar o los que no deciden buscar trabajo. O sea, 23 millones y 23 millones más o menos. La gente en empleo privado dependiente son solo 6 millones. Y está chato desde el año 2010. No crece. Frente a ese problema, empezó a crecer el empleo estatal, que subió a casi 4 millones. Imagínate, 4 millones de empleo estatal, 6 millones de empleo privado.
El gobierno actual está haciendo una tarea de reestructuración que todo el mundo dice que hay que hacer, pero cuando te pones a hacerla, todo el mundo siente que le pasa algo. Después tenés un 40%. La desocupación es baja, está en el orden del 8 o 9%. Pero ¿qué tenés? Una gran franja, que no es 60 como ustedes, pero sí es 40, de gente que está en la informalidad. Tanto de las personas en empleo dependiente como en las empresas de las personas en empleo autónomo. Entonces uno dice, ¿qué hay que hacer? Realmente yo fui 3 años secretario de Empleo de la Nación, acá en la Argentina, del 2015 al 2019. Te digo mi opinión, porque ¿por qué motivo las empresas tienen la gente en negro? Acá decimos negro, no sé, informalidad es trabajo en negro. En informalidad y no en formalidad. Puede ser una razón de costos, obvio, puede ser una razón de costos. Puede ser una razón de inseguridad del negocio. Y puede ser, y acá en la Argentina fue muy simpático, pero qué sé yo, porque la gente no quiere estar en la formalidad, porque mientras había planes sociales, si cobraba el plan social no podía estar en la formalidad. Yo diría que de los varios motivos, el realmente que más impacta es el costo. Entonces viene el lema de bajemos los costos laborales. Durante siglos y hoy por hoy el trabajo nos ha dado mucha identidad, propósito, pertenencia. Pero si un día ya no tuviéramos que trabajar, ¿qué nos quedaría? Si a un griego le decía, tenés que trabajar, te mataba. Porque para los griegos el trabajo era una ofensa, no era humano. La vida realmente humana, ¿cuál era? La del arte, la de la política, la de los negocios, la del canto, la de la guerra. Por suerte tenían los esclavos. Y Aristóteles, en uno de sus textos, dice, el día que las lanzaderas, que son las máquinas para tejer, funcionen solas, no hará falta ni el esclavo, ni el, no me acuerdo cómo decía, no decía operario porque era una palabra que en aquel momento no existía. Entonces uno dice, esto en el mediano plazo, ¿qué puede posibilitar? Y puede posibilitar que el hombre supere la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por supuesto, ahí aparecen otros problemas gravísimos, por lo menos dos. ¿Cuál es el contenido de la vida? Y segundo, cómo repartís la riqueza. Porque si el Producto Bruto sigue subiendo, porque la tecnología lo genera, ¿cómo hacés que eso llegue al consumo sin pasar por el trabajo? Va a haber que pensar formas. Pero el otro problema muy grande es, bueno, antes tenías 8 horas quejándote de tu jefe, ¿no es cierto? Transpirando en el transporte que te llevaba al trabajo. Y eso va a ser ahora que tampoco Adán y Eva estaban muy desconformes con el paraíso original, ¿no es cierto? En el cual el paraíso terrenal, en el cual no tenían que hacer nada más que agarrar los frutos de los árboles. O sea, no es una mala idea llegar a un mundo en el cual el hombre no tenga que trabajar. Pero implica cambiar tantas cosas que en el medio puede haber una catástrofe. Una pregunta clave aquí es, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de flexibilidad en las empresas con el derecho de las personas a tener estabilidad en su vida? Mira, en esto tenés toda la filosofía americana y toda la filosofía europea y japonesa, que, viste, son muy cuidadosos, inclusive en Europa está prohibido despedir gente. Tenés que hacer un trámite, viste, que muy enorme. Nosotros teníamos muchas empresas en Europa. Ahora, es cierto que en un mundo de negocios volátiles no podés tener una mano de obra no volátil. Cuando nuestros padres acá en la Argentina entraban en, no sé, en gas del Estado, en una empresa grande, y sabían que se podían jubilar allí, y la empresa se mantenía. Hoy las empresas entran y salen. Entonces, en una situación de volatilidad empresaria, es muy difícil mantener una situación de permanencia de las personas en la empresa, sumado a el avance tecnológico. Yo tengo una experiencia que se hizo ahora en Argentina, en el área de bases, porque el momento más crítico para la flexibilidad es cuando tú lanzas un nuevo negocio.
Suponete, estás trabajando a 2 turnos y dices, no, yo ahora voy a trabajar a tercer turnos y voy a añadir este producto y voy a añadir este otro producto. Son todas hipótesis que supone que estarán bien pensadas, pero viste, las hipótesis son hipótesis. Entonces, ¿qué se hizo? Acá había un régimen de periodo de prueba de 3 meses, y ese régimen de periodo de prueba de 3 meses se llevó a 6. Y para las pequeñas empresas a 9 y para las mini pequeñas empresas a 12. Esto de 9 y 12 con acuerdo del sindicato. Que no es para conocer a la persona, también es para eso, ¿no es cierto? Y para poderla preparar, porque hoy a veces no llegas a preparar a una persona en 3 meses. Pero fundamentalmente también para que la empresa no tenga temor a lanzarse en un nuevo negocio, en tanto y en cuando y se lanza un nuevo negocio y arma su estructura de dotación, después le resulta muy difícil desarmarlo. O sea, hay que empezar a pensar formas de flexibilidad que, sin quitar la continuidad laboral que la persona la tiene que tener para saber cómo moverse en la vida, permitan estas elasticidades, porque el mundo actual es totalmente nuevo. De 10 empresas que empiezan, al año no sé cuántas hay funcionando. Tú, líder de recursos humanos, el futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo. Cada cohorte son 30 personas. Y luego, cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento LATAM corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. La historia de Miguel es una de crecimiento en una casa donde la incertidumbre era parte de su día a día, se respiraba en el aire. Su padre, un comerciante aventurero, prosperaba hasta que un cambio político en Argentina lo dejó sin negocio. Su madre, que había dejado su empleo para criar a los hijos, volvió a empezar desde cero. De Buenos Aires se fueron a La Plata, con lo justo, como decía él, pedaleando todos los meses. Pero en medio de esa fragilidad y de riesgo había algo que nunca faltaba, era el valor del estudio. Sus papás, sin títulos, pero con una fe inmensa en la educación, lo inscribieron junto a sus hermanos en un colegio salesiano. Ahí, él entendió el poder de la disciplina, del esfuerzo silencioso y también de la filosofía. Tanto que a los 13 años decidió entrar al seminario salesiano, un lugar donde el silencio y las ideas se volvían refugio. Se quedó allá hasta los 22. Estudió filosofía, se formó para enseñar y cuando la situación familiar se volvió crítica, un papá arruinado y un hermano enfermo, entendió que era el momento de salir al mundo.
Presentarse a una empresa a trabajar o dar clases era lo mismo para él. Él lo recuerda con emoción. Era su salto al vacío también, el inicio de una vida donde la educación sería para siempre su gran salvavidas. La vida es una combinación de suertes que por más que tú quieras hacer fuerza, si no te toca esa suerte, inútil, y si te toca la suerte y no haces nada, también la pierdes. Entonces en ese momento se dio la casualidad que al lado de la escuela donde yo daba clase, en una ciudad muy chiquita, en Ensenada, al lado de La Plata, Techin, que es la compañía más grande de Argentina, que tiene varias empresas ahí en Colombia, puso una empresa ahí en Ensenada, una siderurgia, que todavía existe, se llama Propulsora Siderúrgica. Entonces el director de la escuela, el cura párroco, me dice, mira, yo te voy a presentar ahí, porque no había forma de que yo podía seguir trabajando de maestro, pero con el trabajo de maestro no iba a ayudar a mis padres a solucionar el problema económico. Y bueno, me presenté y se dio la casualidad que la gente que estaba en personal tenía una visión algo humanística. Entonces yo me dije, sí, vení, pero por supuesto, ¿qué me ofrecieron? Ser empleado administrativo de lo que llamaba el área de beneficios, que era todo lo que era obra social, todo lo que era deporte, todo lo que era campamentos con los chicos, una cosa divertida, pero administrativa. Y ahí empecé. Simultáneamente, al año siguiente, ya en el 71, me ofrecieron de varios lugares dar clase. Pero por supuesto, no iba a dejar por dar clase esto. Entonces yo trabajaba de 9 a 18 y de 18 a 23 daba clase en profesorados. Un profesorado de magisterio, otros profesorados de cualquier materia, y siempre dando las materias filosóficas o de ciencia de la educación. Miguel, por supuesto, ha vivido muchas transformaciones como la historia de Argentina, desde incluso el peronismo. Y vámonos a la época de los 70s, de dictaduras. ¿Cómo era ese año 1976? ¿Cómo era esa relación con los sindicatos? En la empresa donde estaba yo fue una de las empresas que más caos tuvo sindical y de revolución. Aparecían todas las noches cadáveres o de un grupo o del otro, estaban totalmente enfrentados a lo que era Montoneros y el ER con la cúpula sindical. Hubo una votación en la cual fue tragicómico porque, viste, no puede decir otra cosa. Iba ganando, pero de lejos en la elección a boca de urna, porque la gente lo decía, el grupo Montonero, la gente del sindicato central de La Plata se llevó las urnas a la noche, a la mañana siguiente había ganado la línea oficial, pero por goleada. Moraleja, tuvimos durante 3 años 2 sindicatos. Uno ese porque era el formal, y el otro porque el otro dice, muchachos, nosotros somos los que ganamos. Y este grupo era muy revolucionario. En aquel momento había mucha ideología montonera, Ustedes tuvieron la experiencia también ahí en Colombia muy fuerte de lo que es la subversión. Yo estaba en un punto intermedio tan tragicómico que, como yo usaba Freire como bibliografía en mis escuelas, no sé si ubicás quién es Freire, a la escuela de Berisso, en la cual yo daba clase, a las monjas le dijeron que si no sacaban Freire, le sacaban los subsidios que le daba el gobierno a las escuelas privadas. Suerte que no me vinieron a buscar, viste, para sacarme. Y en la empresa, los grupos de El ERP y Montonero me estaban buscando, con lo cual estuve con custodia policial en mi caso durante 3 años. Pero se sobrevive. Después hubo muchachos, yo estaba en la parte no Pero laboral. ¿cómo sobrevivías ahí, Miguel? O sea, ¿qué hacías? Profesionalmente, porque yo manejaba todo profesionalmente. O sea, empleos era un tema técnico, no era un tema de acomodo ni nada por el estilo. Por supuesto, no podíamos equivocar, pero formación era el método para la promoción de los operarios y habíamos armado todo un esquema que no lo podían objetar. Yo nunca tuve problema con los sindicatos, al contrario, me reconocían que era un área que se comportaba con lógica, haciendo las cosas que lógicamente tenía que hacer. Entonces yo no. Por supuesto, había meses que no se trabajaba prácticamente, porque la planta estaba tomada. Cuando viene el golpe del 76 desaparecieron 100 personas. Nunca vas a saber si se fueron porque estaban por irse o lo que fuera. Ahí después tuvo un problema muy serio un compañero mío, el que estaba en la parte laboral, yo estaba en la parte más de recursos humanos, porque fue acusado de haber
facilitado la desaparición de algunas personas. Muy compleja esa época, muy, muy compleja. Pero se sobrevivió. Y cuando en este gran caos nombran una persona nueva como director de recursos humanos, que venía con toda la filosofía de los círculos de calidad, etcétera, etcétera, que el tipo se dio cuenta que los que estábamos allí teníamos capacidad. Entonces empezó a vernos, especialmente a mí, como enemigo. No odiándonos, sino que sentía como una molestia. Y entonces me despidieron. Me despidieron internamente. Entonces me mandaron a la central de Techín, que estaba en Buenos Aires. Cuando Miguel llegó a Techín, se dio cuenta de una cosa importante, y es que no era suficiente con contratar a los mejores, había que formarlos. Si cada jefe formaba a su estrella, después era imposible encajarlos en una misma orquesta. Así que él propuso algo inédito, revelador, diferente en los años 80. Centralizar la selección y la formación de todos los jóvenes profesionales del grupo. Y durante años, él mismo dictó los primeros módulos. Les enseñaba gestión, trabajo en equipo, a entender el negocio desde adentro, recorrer fábricas, hablar con operarios, mirar con ojos de aprendiz a cada talento. Y ese programa duraba 5 años. Y de ahí salieron literalmente los directivos que hoy lideran Tenaris y Techín en toda América Latina. Para este argentino, era importante creer más en los pools de talento que en los cuadros de reemplazo. Él decía que las personas no son fichas de ajedrez y por eso insistía en 3 estrategias: formar dentro, mandar a estudiar afuera y traer talento del mundo. Aunque esa última, reconoce, un fracaso rotundo porque duraban 1 año, se iban y no porque fueran Messi, sino porque no se adaptaban. El modelo interno funcionó tan bien que muchos de los ejecutivos actuales fueron alumnos suyos. Y la filosofía es lo más chévere, sigue viva. Formar primero, elegir después, crecer siempre. Y uno de los temas en los que se enfocó también era hacer muy bien mergers and acquisitions, compra y adquisición de compañías. Porque después de muchos años, Miguel da un paso al costado porque se va al mundo público. Ya aprendió cómo eran las cosas en talento y ahora iba a aprender cómo ser secretario de empleo. Mira, a ver, la Secretaría de Empleo propiamente no es que genera empleo, genera empleabilidad con suerte. Porque el empleo, viste, no se genera con acciones de formación, sino que se genera con demanda real, con lo cual depende más del Ministerio de Economía y de las reglas laborales, más de la parte de trabajo, del Ministerio de Trabajo. Ahí en la Secretaría de Empleo lo que había era una serie de planes formativos muy, te iba a decir prostituidos, ¿no es cierto? Pero, a ver, había planes formativos de tipo tradicional, formación de oficios, etcétera, ¿no? Ahí podrían darse mejor o peor, pero después había un programa, dado que en ese momento ya en Argentina había entrado en una etapa de exclusión importante, y durante todo el gobierno anterior, ¿no es cierto?, de Cristina Kirchner, habían tenido que dar mucha ayuda a las organizaciones sociales que eran las agrupaciones de la economía popular. No quiero hacer ningún juicio de valor, pero existe la economía popular. Se habían armado programas que se llamaban entrenamiento para el trabajo. Pero el entrenamiento para el trabajo tenía 3 ramas. Una rama que era entrenamiento para el trabajo en el empleo público. Y te podían tener un tipo 1 año para formarlo, si lo están formando de intendente, ¿viste? Para tener 1 año en formación. Era una forma, ¿viste? De asignar ocupación. Ese lo suprimimos de entrada. Pero después había otras 2 formas. Uno que era el entrenamiento en el trabajo en el empleo privado, que te daba la posibilidad de tener una persona 3, 6 o 9 meses en un entrenamiento sin vínculo laboral hasta confirmarlo si tenía, y ahí recibía un subsidio compartido por la empresa con la persona. Y después el entrenamiento para el trabajo dentro de las mismas organizaciones sociales. Si así una organización social tenía una unidad económica de carpintería, entonces podía asignarse gente a que se entrenara allí.
había 150.000 personas en este programa. Con lo cual te imaginas que pretender que eso sea algo serio, imposible, absolutamente imposible. Con lo cual había que convivir con algo, viste, que sabíamos que de por sí era inútil, era más una forma de subsidio, jugando a que no era subsidio, sino que había algún tipo de actividad. Ojo, esto no quiere decir que no todos hicieran algo, ¿no es cierto? Pero realmente era una inefectividad muy grande. Esos eran los programas, estaban los programas de formación, los programas de empleo. El programa de empleo, uno era entrenamiento para el trabajo. Otro era un programa de empleo en el cual a la gente de determinado perfil se subvencionaba a la empresa durante el primer año parte de su sueldo. Después había ayudas a iniciativas tipo cooperativas o iniciativas privadas. O sea, los programas fundamentalmente que apuntaban a preparar a las personas en distintos ámbitos de futuro trabajo. Pero en un momento en el cual no hay trabajo, viste, todo eso queda muy ficticio. Por ponerte un ejemplo, tuvimos un éxito rotundo cuando el gobernador de Jujuy hizo una planta de energía eólica en Jujuy, en el norte de la Argentina. La energía eólica no suele estar en el centro de las ciudades, ¿no es cierto?, sino más vale en la parte desértica. Con lo cual, llevar gente a esa parte desértica implicaba, qué sé yo, un costo de traslado, de radicación infernal. Entonces lo que se decidió fue contratar gente aborigen de la zona. Gente muy primitiva, muy primitiva. De hecho, entonces decidimos, bueno, vamos a organizar cursos formativos en el ejército, porque el ejército tenía talleres adecuados con instructores del ejército o externos, y llevamos como 500 de esas personas para 3 especialidades. La parte de construcciones, porque había que construir la planta, la parte eléctrica y la parte mecánica. Un éxito total. Esa gente nunca había venido a Jujuy. Jujuy no es el centro de Argentina, es una provincia que está en el norte de Argentina perdida. Y claro, ¿y por qué tuvo éxito además? Porque terminó el entrenamiento y fueron a la planta. Y construyeron la planta. Y siguieron trabajando en la planta. Entonces vos decís, pero ¿y por qué no repitieron eso? Porque si formábamos otros 500 iban a vender botellas en Jujuy, ¿viste? Porque no había otra planta. Entonces cuando vos tenés una demanda real, entonces vos podés hacer un esquema formativo. Si no hay demanda real, formar para la empleabilidad es algo, viste, complejo. Complejo porque no es muy motivante para las personas. No. Pero ahí se demostró, viste, que con una buena formación, gente con muy bajo perfil puede hacer un gran crecimiento. Fue un gran éxito. Me acuerdo que al año siguiente se hizo la entrega de los diplomas, cuando ya estaba la planta funcionando, en Jujuy. Toda la familia de estos tipos había venido, parecía que estaba toda la puna de Atacama en la ciudad. Y fue una alegría para esa gente total, pero gente muy, muy simple, muy de la montaña. Pero te reitero, si vos tenés un target concreto que hay que formar, pues yo digo, si hay demanda, la gente se forma, punto, olvídalo. China, ¿cómo hizo para llegar a donde está ahí? Porque creó demanda, ¿no es cierto? Una vez que vos creas demanda, el tipo se equivocará un mes, 2 meses, pero después empieza a trabajar bien, porque no es tan complejo. Por supuesto, le tenés que dar un cierto soporte formativo, pero el soporte formativo tiene un target real que al tipo también lo motiva para focalizarse. Aquí quiero dejar unos mensajes clave de su vida. Pero básicamente creo que lo importante, con mi experiencia, es saber surfear. O sea, saber ir aprovechando la ola como viene. Porque la ola es la ola. Si tenés suerte, tenés más olas. Y tenés menos suerte, tenés menos olas. Pero no estar pensando en qué otra situación puede darse, sino tratar de optimizar lo que tenés. Otra cosa muy importante que tratamos de hacer, que esto fue una mezcla de mi perfil filosófico y mi perfil gestional, pues yo en definitiva en Techín terminé organizando todo lo que era la formación gestional, con lo cual, más que un profesor de filosofía, soy un profesor de administración de empresas. De hecho, en la UADE doy introducción a la gestión, que es la materia. Y ahí, digamos, te diría que lo principal que veo yo, al menos acá en la Argentina, es
la necesidad de que haya una capacidad de gestión mucho mayor en los profesionales. Y la capacidad de gestión yo la resumo muy fácilmente, no, a nivel de simpleza sí, pero cuando vos decís, ¿qué es gestionar? Y gestionar es definir lo que tenés que hacer y hacerlo. Así de simple. El definir lo que tenés que hacer implica un cambio de óptica que yo veo que es la dificultad mayor que tenemos hoy en los mandos. A mí me llegan al MBA gente 35, 45 años que ya tienen encaminado. Y cuando vos le preguntás, ¿cuál es tu finalidad? No logran superar el concepto de tarea. No tienen el concepto de impacto. Si, por decirte un caso, si yo le pregunto a un hombre de capacitación en el área personal, contame qué haces y decime tus resultados, y me decís 70 cursos de tal tipo, con estas evaluaciones, yo le digo, no, pará. ¿Por qué hay capacitación? Porque vos lo que querés es que no haya problemas en la gestión por falta de competencias. Entonces, tu objetivo no es hacer capacitación. Si querés, rezale a la Virgen, ¿viste? Hacer vudú, hacer lo que quieras, pero tu objetivo es evitar que haya problemas de gestión por falta de competencias. Entonces, esa no visualización del impacto hace que la persona se quede encerrada en la tarea y entonces el tipo dice, game over, ya hice la tarea. Me acuerdo de una discusión muy fuerte con un director de una planta petrolera que era el director de seguridad industrial. Entonces digo, ¿cuál es tu finalidad? Y mi finalidad es que estén las normas de accidentes, que estén los elementos, que estén las prácticas operativas. Ah, bárbaro. Toda la gente se muere y eso no te importa. Eso no depende de mí, me dice. Eso depende de la línea, no, flaco. Te voy a explicar. Vos estás para que el de la línea impacte, porque ese impacto les cuesta mucho asumirlo como impacto cuando es un impacto que va a través de otra persona. En mi terminología yo llamo efectividad cuando vos lográs el fin de lo que tenés que tener, pero primero tenés que tener claro el fin. ¿Okay? Entonces, cuando vos tenés un sector productivo, que es el que hace las llantas y el otro que las pone en el coche, este tipo tiene una efectividad que la logra él, hace bien o mal las llantas, ¿viste? Punto, y después se la pasa al otro. En cambio, todos los sectores de servicio, su efectividad es impactar en otro para que él haga las cosas. El tipo de seguridad no puede crear la seguridad. El tipo tiene que impactar en el jefe de la acería para que haga seguridad. El tipo de costo no baja los costos. Pero si yo tengo un tipo de costos y los costos me siguen subiendo en mi pizzería, digo, me quedo sin el tipo de costo. Por lo menos me ahorro el costo del tipo de costo. O sea, ese concepto del impacto yo es lo que veo que más les cuesta. Y toda vez que terminan los programas dice, sí, realmente eso fue lo que mejor me... Sumado al impacto indirecto, que es mi responsabilidad, que yo lo llamo ser responsable de lo que no sé es responsable. Porque vos tenés que impactar en el otro. Y me dicen, ¿cómo querés que haga eso? Y flaco, muy simple. Si fueras un comercial, no podés venir a decirme, yo hice todo, pero no me compraron. Le digo, flaco, voy a conseguir otro comercial. Yo necesito un comercial que le compren. Entonces, yo necesito un tipo de costos que impacten la gente y que haga que se preocupe por los costos. Porque si no, el tipo se queda, te quedas con un perfecto sistema de seguridad, con un perfecto sistema de costos, con un perfecto sistema de comunicaciones, y no hay ni comunicación, ni se reducen los costos, ni tenés seguridad. Y es increíble esta perspectiva de, te pongo un ejemplo muy banal, pero en una planta, en consultoría, una planta que hacía materiales para Toyota. Entonces había una parte que hacía el guardabarro y otra parte que hacía la matriz. Entonces la que hacía la matriz se la pasa a la que hace el guardabarro, compra la chapa a siderar, hace la matriz. Perfecto. Entonces le pregunto a los de la matricería, a ver, muchachos, ¿para qué están ustedes? Tenés que ser de personal para preguntar una tontería así. Estamos para hacer la matriz. No, vos no estás para hacer la matriz. Vos estás para que el tipo estampado no tenga ningún problema por tu matriz al hacer el estampado, porque o se la entregaste fuera de tiempo, o se la entregaste en calidad inadecuada, o se la entregaste en cantidad inadecuada. Y el tipo eso no tiene en su tablero de control. No sé si está claro. Entonces, hasta que vos no lográs que el tipo integre su impacto en su gestión, son todas islas. Y esto es lo que a mí me parece que es más crítico. Gracias, Miguel, por esta conversación, por todos estos hacks que voy a contar a continuación. El primero, replantea el sentido del trabajo. Si el trabajo desaparece, la pregunta no es económica, sino existencial. ¿Qué nos da sentido? 2.
La flexibilidad laboral es un tema clave de la competitividad. 3. Formar juntos es más poderoso que contratar separados. El talento colectivo vence al individual. Vamos al 4. Las personas no son fichas de ajedrez, no se reemplazan, se desarrollan. No todos los líderes son moldeables. Saber a quién acompañar y a quién dejar ir es madurez. Y por último, estudiar sigue siendo el mejor salvavidas. En crisis, tu conocimiento te protege. Hasta un siguiente episodio. Sigamos escuchando Hackers del Talento. Suscríbete al canal y hagamos una revolución del humano.